¿Por qué el pueblo pidió un rey cuando Dios mismo los gobernaba? ¿Qué lleva a una nación a rechazar un gobierno divino por uno humano? Es posible desear algo legítimo, pero pedirlo desde un corazón equivocado. En 1 Samuel 8 es uno de los capítulos más reveladores y confrontadores de toda la Biblia. Aquí no se narra una batalla ni un milagro, sino una decisión colectiva que marcará el rumbo espiritual de Israel. El problema no fue solo pedir un rey, sino por qué lo pidieron y a quién estaban rechazando sin darse cuenta. Este capítulo nos enfrenta a una verdad incómoda. A veces preferimos algo visible y humano, aun cuando Dios ya nos estaba guiando perfectamente. En 1 Samuel 8, 1-3, y aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. El nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo, Abías, y eran jueces en Beer-seba. Pero no anduvieron los hijos de Samuel por los caminos de su padre, antes se volvieron tras la avaricia, recibiendo soborno y pervirtiendo el derecho. Este capítulo no comienza con una petición del pueblo, sino con una fractura interna. Antes de que Israel pidiera un rey, ya existía una grieta en el liderazgo. Samuel, fiel siervo de Dios, llega a una etapa avanzada de su vida y toma una decisión que, aunque comprensible humanamente, resulta espiritualmente problemática. Delega el liderazgo en sus hijos. El texto es directo y sin matices. Los hijos de Samuel no caminaron en sus caminos. Esto revela una verdad incómoda pero necesaria. La fidelidad espiritual no se hereda automáticamente. Un padre piadoso no garantiza a hijos íntegros. El llamado de Dios es personal, no genético. La unción no se transmite por apellido. La corrupción de Joel y Abías no es superficial. El texto menciona 3 fallas graves: avaricia, soborno y perversión del derecho. No se trata solo de errores administrativos, sino de una distorsión del carácter. Donde debía haber justicia, hubo interés personal. Donde debía haber temor de Dios, hubo ambición. Esto erosiona la confianza del pueblo y debilita la autoridad espiritual. Es importante notar que el problema no era el sistema de jueces, sino las personas que lo administraban. Dios no había dejado de gobernar a Israel. Lo que falló fue la representación humana de ese gobierno. Aquí nace una tentación peligrosa. Cuando los representantes fallan, el pueblo empieza a cuestionar el modelo, no solo a quienes lo ejercen. Este pasaje nos enseña que la corrupción en el liderazgo genera crisis de fe colectiva. El pueblo no distingue fácilmente entre el Dios que gobierna y los hombres que lo representan. Cuando los líderes fallan, muchos concluyen erróneamente que el problema es Dios, no el corazón humano. También se revela una tensión silenciosa en la vida de Samuel. Fue un profeta fiel, pero no supo o no pudo formar líderes con el mismo temor de Dios. La Biblia no lo acusa, pero tampoco justifica el resultado. Esto nos recuerda que incluso los siervos más fieles pueden enfrentar fracasos dolorosos en áreas cercanas. Este escenario prepara el terreno para lo que vendrá después. La petición de un rey no nace de la nada, nace de una desilusión legítima, pero mal canalizada. El error del pueblo no será identificar un problema real, sino buscar una solución que los alejará del gobierno de Dios. Aquí aprendemos una lección crucial. Los errores humanos nunca deben convertirse en excusa para rechazar el diseño divino. Cuando el liderazgo falla, Dios no pierde autoridad. Los hombres sí. Confundir ambas cosas conduce a decisiones que tienen consecuencias generacionales. Esta primera parte nos deja una advertencia clara. Las crisis espirituales profundas casi siempre comienzan con pequeñas concesiones en el liderazgo, y cuando la justicia se corrompe, el pueblo comienza a buscar seguridad en sistemas humanos en lugar de volver su corazón a Dios. Lo que Israel está a punto de pedir no es solo un rey, es una forma distinta de sentirse seguro. Pero el problema real no era la ausencia de un rey, sino la pérdida de confianza en el gobierno de Dios a través de hombres imperfectos. Y esa confusión marcará el rumbo de toda la nación. En 1 Samuel 8:4-5, entonces todos los ancianos de Israel se juntaron,
y vinieron a Ramá para ver a Samuel, y le dijeron: He aquí tú has envejecido, y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones. El pueblo no miente. Su diagnóstico es correcto. Reconocen un problema real. Samuel ha envejecido, y sus hijos no caminan en rectitud. La preocupación no es inventada ni caprichosa. El liderazgo local está fallando, y la nación siente inseguridad. Hasta aquí la petición parece sensata. Pero el problema no está en lo que dicen, sino en lo que revelan. La frase clave no es tus hijos no andan en tus caminos, sino danos ahora un rey como tienen todas las naciones. Aquí se descubre la raíz del conflicto. El pueblo no está buscando dirección espiritual, está buscando imitación. No quieren una solución conforme al corazón de Dios, sino una solución que los haga parecerse a los demás. Este momento marca un cambio profundo en la identidad de Israel. Hasta ahora, su diferencia no era política, sino espiritual. No tenían rey porque Dios era su rey. No se organizaban como las otras naciones porque habían sido llamados a vivir bajo un gobierno distinto. Pero ahora la comparación se vuelve más fuerte que la confianza. El deseo de ser como los demás siempre nace cuando se pierde la claridad de identidad. Israel ya no pregunta ¿qué quiere Dios?, sino ¿qué hacen los otros? Cuando la fe se debilita, la referencia deja de ser el cielo y pasa a ser el entorno. La comparación es una señal de inseguridad espiritual. El texto muestra que el pueblo no pidió un rey para servir mejor a Dios, sino para sentirse más seguro frente a los hombres. Querían algo visible, predecible, controlable. Un rey humano ofrece estructura externa, pero debilita la dependencia interna de Dios. El pueblo cambia fe por sensación de estabilidad. Aquí se revela una verdad incómoda. Una petición puede ser legítima en forma, pero equivocada en motivación. El pueblo no estaba rechazando a Samuel solamente. Estaba empezando a rechazar el modelo de gobierno divino, que requería fe constante y obediencia invisible. Además, el pedido es urgente. Danos ahora un rey. La prisa es otro síntoma. No consultan a Dios, no piden restauración, no buscan corrección del liderazgo corrupto. Quieren una solución inmediata, aunque tenga consecuencias a largo plazo. La urgencia sin oración suele conducir a decisiones costosas. Este pasaje nos confronta directamente hoy. Muchas veces oramos por cambios, pero no para alinearnos con Dios, sino para aliviar nuestra incomodidad. Pedimos nuevas estructuras, nuevas personas, nuevos sistemas, cuando Dios quiere tratar primero el corazón. Israel no estaba equivocado al ver el problema, pero sí al elegir la respuesta. En lugar de clamar por líderes conforme al corazón de Dios, pidieron un sistema que los alejaba de Él. El error no fue reconocer la crisis, sino escoger una solución que reemplazaba la dependencia divina por control humano. Esta parte nos deja una pregunta crucial que atraviesa generaciones. Cuando algo falla, ¿buscamos volver al diseño de Dios o preferimos copiar lo que el mundo hace para sentirnos seguros? Porque no todo lo que parece lógico honra a Dios y no todo lo que ofrece estabilidad humana fortalece la fe. Israel está a punto de obtener lo que pide, pero perder algo mucho más valioso en el proceso. En 1 Samuel 8:6-7, pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron: danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró al Señor, y dijo el Señor a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos. Samuel se entristece, no porque pierda poder, sino porque entiende lo que está ocurriendo. El pueblo no solo está pidiendo un cambio político, está expresando una ruptura espiritual. Por eso el texto dice que no le agradó. Samuel percibe que la petición no nace de una búsqueda de Dios, sino de una desconfianza profunda en el gobierno divino. Pero Samuel hace lo correcto. Ora, no discute con el pueblo, no reacciona desde la ofensa, no toma decisiones desde la emoción, lleva el asunto a Dios. Esta actitud revela el corazón de un verdadero siervo. Cuando se enfrenta a crisis nacional, no busca controlar, busca escuchar.
Y Dios responde con una frase que atraviesa los siglos. No te han desechado a ti, me han desechado a mí. Aquí Dios revela la raíz invisible del problema. El pueblo no estaba rechazando únicamente a Samuel ni a sus hijos corruptos. Estaba rechazando un principio, querían un rey humano, porque no querían que Dios reinara sobre ellos. Esto es impresionante, porque Israel no estaba diciendo, dejamos a Dios. Seguían siendo un pueblo religioso, seguirían ofreciendo sacrificios, hablando de Dios y manteniendo ciertas prácticas. Pero el punto central es otro. Una cosa es creer en Dios, otra cosa es someterse a su gobierno. Israel quería que Dios existiera, pero no que gobernara. La frase para que no reine sobre ellos revela la lucha eterna del corazón humano. El ser humano suele querer a Dios como refugio, pero no siempre lo quiere como rey. Quiere consuelo, pero no autoridad. Quiere ayuda, pero no dirección. Quiere bendición, pero no obediencia. Y cuando Dios insiste en reinar, el corazón busca alternativas visibles y controlables. Dios también le dice a Samuel, oye la voz del pueblo. Esto no significa que Dios apruebe la petición, sino que Dios permitirá que el pueblo siga su camino. Aquí aparece una verdad profunda. Dios a veces concede lo que pedimos para mostrarnos lo que realmente queríamos. La voluntad permisiva de Dios no es una señal de aprobación, es una lección. Este pasaje también muestra algo impresionante sobre Dios. Él no manipula al pueblo por fuerza. Dios podría imponer su gobierno, pero permite la elección, aun cuando esa elección traerá dolor. La libertad humana es real, y con ella viene responsabilidad real. Samuel no debe tomar el rechazo como algo personal. Dios le dice claramente que el problema no es su identidad, sino el corazón del pueblo. Esto enseña algo vital a todo siervo. Cuando las personas rechazan el camino de Dios, muchas veces parecerá que te rechazan a ti. Pero Dios muestra que el verdadero rechazo es espiritual, no solo humano. Esta parte nos deja una pregunta inevitable. ¿Cuántas veces pedimos cambios no porque Dios nos haya guiado, sino porque queremos sacarnos de encima la incomodidad de depender de Él? Porque depender de Dios exige fe, paciencia y obediencia. Un rey humano promete rapidez, estructura y control visible. Pero el control visible suele ser el disfraz de un corazón que no quiere rendirse. Israel está a punto de entrar en una nueva etapa. No perderán a Dios de inmediato, pero comenzarán a desplazarlo del centro del gobierno. Y cuando Dios deja de ser rey, la nación puede seguir funcionando, pero ya no camina con la misma cobertura, identidad y dirección. En 1 Samuel 8, conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos, así hacen también contigo. Dios no responde como si esto fuera un evento aislado. No lo trata como una simple crisis política, ni como un cambio administrativo. Dios lo sitúa dentro de una historia larga, un patrón repetido. La petición de un rey no es una idea nueva. Es la misma inclinación del corazón humano que Israel ha mostrado desde Egipto, alejarse de Dios cuando su gobierno exige confianza. Dios dice desde el día que los saqué de Egipto. Eso es fuerte, porque Egipto representa el inicio de la redención. Dios los liberó, los formó como nación, los sostuvo en el desierto, los guió con señales, los alimentó, los protegió, y aún así, desde los primeros días, el pueblo mostró una tendencia constante, buscar sustitutos. En el desierto, cuando se desesperaron, no dijeron, busquemos más a Dios, hicieron un becerro. Cuando sintieron vacío, lo llenaron con un ídolo. Esto revela una verdad dura. La redención no elimina automáticamente la inclinación del corazón a reemplazar a Dios. La libertad externa no garantiza fidelidad interna. Dios conecta dos cosas, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos. Esta conexión revela el mecanismo de la idolatría. No es solo adorar otra cosa, es primero abandonar a Dios. Y cuando se abandona a Dios, el corazón no queda neutral, busca otra dependencia. Aquí, en 1 Samuel 8, el Dios ajeno no aparece como estatua
Aparece como sistema humano de seguridad. Un rey como las naciones, un modelo visible, un gobierno que parezca fuerte. Es idolatría disfrazada de prudencia. No están pidiendo un becerro de oro, pero sí están pidiendo reemplazar el gobierno divino por un modelo humano. Esto es crucial, la idolatría puede cambiar de forma sin cambiar de esencia. En Egipto y en el desierto fue un ídolo. En este capítulo es un rey. En cualquier época el patrón es el mismo. Cuando Dios no es suficiente para la seguridad del corazón, el corazón busca algo que pueda ver, controlar o medir. Dios también le dice a Samuel: así hacen también contigo. Esto muestra que el rechazo a los siervos de Dios muchas veces es solo una manifestación del rechazo a Dios mismo. Samuel no está viviendo algo extraño. Está viviendo el mismo ciclo que Dios ha enfrentado con este pueblo una y otra vez. No es solo un problema generacional. Es un problema del corazón humano sin transformación profunda. Este versículo nos enseña que una nación puede tener historia con Dios y aún así repetir errores antiguos. Puede tener recuerdos, relatos, milagros y victorias, y aún así terminar buscando lo mismo que buscaban antes. Porque el problema no es falta de evidencia, es falta de rendición. Aquí nace una pregunta que atraviesa el capítulo: ¿cuántas veces repetimos patrones antiguos con nombres nuevos? ¿Cuántas veces justificamos decisiones con lógica, cuando en realidad nacen del mismo lugar, el deseo de no depender completamente de Dios? Dios no está sorprendido por la petición del rey. Está dolido pero no confundido. Él ve el patrón. Y cuando Dios ve un patrón, no solo confronta la decisión, confronta la raíz, la tendencia a dejarlo a Él para seguir alternativas. Esta parte nos deja una verdad firme. Si el corazón no cambia, el contexto solo ofrece nuevas formas de la misma infidelidad. Y por eso el capítulo no avanza hacia el rey como solución, sino como advertencia, porque lo que Israel está pidiendo no es una mejora, es un retroceso disfrazado de progreso. En 1 de Samuel 8:9 se narra: ahora pues, oye su voz, mas adviértele solemnemente y explícales el derecho del rey que ha de reinar sobre ellos. Dios no guarda silencio. Antes de permitir lo que el pueblo insiste en pedir, advierte. Esta advertencia no es una formalidad, es un acto de misericordia. Dios no concede sin antes revelar las consecuencias. La voluntad permisiva de Dios nunca llega sin una palabra previa que ilumine el camino y exponga el precio. La orden es clara: adviérteles solemnemente. No es una advertencia ligera ni simbólica, es un llamado serio, urgente, lleno de verdad. Dios quiere que el pueblo sepa exactamente qué implica sustituir su gobierno por uno humano. No quiere que digan después: no lo sabíamos. La responsabilidad será consciente. Aquí se revela un principio espiritual firme. Dios habla antes de permitir. Cuando el corazón insiste, Dios no siempre detiene. A veces explica, y esa explicación es una oportunidad para arrepentirse, para reconsiderar, para volver atrás. El hecho de que Dios advierta demuestra que aún hay espacio para escuchar y cambiar. Dios no dice: explícales los beneficios del rey, sino explícales el derecho del rey, es decir, las exigencias, las cargas, los costos. El lenguaje no es atractivo, es realista. Dios no vende una ilusión, desnuda la realidad. Quiere que el pueblo entienda que lo que están pidiendo no es solo liderazgo, sino sometimiento a un sistema que demandará más de lo que promete. Este momento muestra el contraste entre el gobierno de Dios y el gobierno humano. Dios guiaba, protegía y proveía sin explotar. El rey humano, en cambio, exigirá, tomará, impondrá. Dios gobierna con pacto. El hombre gobierna con poder. Dios cuida al pueblo. El sistema humano se sirve del pueblo. La advertencia de Dios también revela su carácter. Dios no manipula decisiones con promesas falsas. Él no dice: si me obedecen todo será fácil. Dice la verdad aunque esa verdad no agrade. La verdadera misericordia no es ocultar consecuencias, sino revelarlas a tiempo. Este versículo también confronta una falsa idea común: pensar que si Dios permite algo, entonces lo aprueba. Aquí queda claro que permitir no es aprobar.
Dios permitirá un rey, pero primero deja constancia de su desacuerdo. El permiso no borra la advertencia. La advertencia permanece como testimonio. Para Samuel, este momento también es crucial. Dios no le pide que convenza ni que discuta, sino que explique. El siervo fiel no manipula la respuesta del pueblo. Presenta la verdad con claridad y deja la decisión en manos de quienes escuchan. La obediencia de Samuel consiste en decir toda la verdad, no solo la parte cómoda. Esta parte nos deja una enseñanza profunda y actual. Cuando insistimos en algo, Dios puede permitirlo, pero antes nos hablará con claridad. La pregunta no es si Dios habló, sino si estamos dispuestos a escuchar cuando la advertencia no coincide con nuestro deseo. Dios está a punto de permitir el rey, pero nadie podrá decir que fue sin aviso. El pueblo conocerá el costo, y aún así decidirá, porque el corazón humano, cuando se ha determinado, muchas veces prefiere el riesgo conocido a la dependencia total de Dios. Aquí queda establecido un principio eterno. Dios advierte porque ama, permite porque respeta y corrige porque es fiel. La decisión ahora está frente al pueblo y la advertencia ya fue pronunciada. En 1 Samuel 8:10, 18 se narra: y refirió Samuel todas las palabras del Señor al pueblo que le había pedido: Rey, así hará el rey que reinará sobre vosotros. Tomará vuestros hijos, tomará vuestras hijas, tomará lo mejor de vuestros campos, de vuestras viñas, de vuestros olivares, tomará el diezmo. Vosotros seréis sus siervos, y clamaréis aquel día a causa de vuestro rey, mas el Señor no os responderá. Dios no solo advierte, detalla, y lo que detalla es estremecedor. Samuel no habla con opiniones personales. Refirió todas las palabras del Señor. Esta parte del capítulo es un espejo que muestra lo que sucede cuando un pueblo reemplaza el gobierno de Dios por el sistema humano, la pérdida progresiva de libertad. El centro del mensaje está en una palabra que se repite una y otra vez como un martillo. Tomará. No dice proveerá, cuidará o bendecirá. Dice tomará. El énfasis es intencional. Dios quiere que Israel entienda que el tipo de rey que buscan, el modelo como las naciones, no se sostendrá sirviendo al pueblo, sino sirviéndose del pueblo. Primero tomará a vuestros hijos, es decir, tomará lo más fuerte, lo más prometedor, lo más útil, los pondrá en sus carros, en su ejército, en su maquinaria de poder. Lo que antes era para familia y futuro, ahora será para ambición nacional. El precio del sistema humano no se paga con teoría, se paga con vidas. Luego tomará vuestras hijas, las usará en su palacio, en su estructura, en su comodidad. El texto muestra cómo el poder humano tiende a absorber lo que es valioso para sostener su grandeza. Cuando el poder humano se establece, no pregunta primero qué es justo, sino qué necesito para funcionar. Después, tomará lo mejor de vuestros campos, viñas, olivares. No toma lo sobrante, toma lo mejor. Esto revela un principio del poder humano. Cuando no está sometido a Dios, no se conforma con poco, siempre quiere más. La imitación del mundo siempre comienza con promesas y termina con exigencias. El rey también tomará el diezmo. Y esto es irónico porque Israel ya conocía el diezmo como acto de adoración a Dios. Pero ahora el diezmo no será altar, será sistema. No será ofrenda, será carga. Esto revela una diferencia fundamental. Cuando das a Dios, das en pacto. Cuando das a un sistema humano, das por obligación. Y el final es contundente. Vosotros seréis sus siervos. El pueblo que fue liberado de Egipto está a punto de elegir una nueva forma de esclavitud, no con látigos extranjeros, sino con un gobierno propio. Esta es una de las tragedias más grandes. Buscar seguridad puede terminar quitándote libertad. Dios también advierte algo que estremece: clamaréis aquel día, mas el Señor no os responderá. Esto no significa que Dios deja de ser misericordioso para siempre. Significa que habrá consecuencias inevitables. Habrá un punto donde el dolor no podrá evitarse porque fue elegido. El pueblo pedirá auxilio cuando el peso del rey sea insoportable.
pero ese peso será el resultado de su decisión insistente. Aquí Dios muestra un principio severo. Cuando rechazamos su gobierno, no podemos exigir su intervención como si nada hubiera pasado. Dios no es un recurso para rescatar decisiones tercas sin consecuencias. Él es rey, no herramienta de emergencia. Esta parte nos confronta de forma directa. Lo que reemplaza a Dios siempre promete orden, pero exige sacrificios. Promete estabilidad, pero demanda control. Promete protección, pero produce servidumbre. El rey humano representa el deseo de vivir con seguridad visible, a costa de perder la libertad que viene de depender de Dios. Dios está diciendo, si quieren ser como las naciones, tendrán los mismos frutos que las naciones. El deseo de parecerse al mundo siempre termina en esclavitud, porque el mundo no gobierna con pacto, gobierna con fuerza. Esta sección es una advertencia eterna. Cuando cambiamos el gobierno de Dios por la lógica humana, pagamos con lo que más amamos, y aún así, el pueblo insistirá. Porque el corazón, cuando se ha determinado, prefiere un rey visible antes que un Dios invisible, aunque el rey visible termine tomando todo. En 1 Samuel 8, 19, 20, mas el pueblo no quiso oír la voz de Samuel, antes dijo, no, sino que habrá rey sobre nosotros, y nosotros seremos también como todas las naciones, y nuestro rey nos gobernará, y saldrá delante de nosotros, y hará nuestras guerras. Aquí se cruza una línea peligrosa. Después de escuchar con claridad, después de conocer el precio, después de ser advertido solemnemente, el pueblo decide no escuchar. El problema ya no es ignorancia, es resistencia consciente. El texto es directo, no quiso oír. No es que no entendieron, es que no quisieron aceptar. La respuesta comienza con una negación tajante. No, no a la advertencia, no al gobierno de Dios, no a la voz profética. Cuando el corazón se endurece, incluso la verdad más clara se vuelve incómoda. Y cuando la verdad incomoda, el corazón decide rechazarla. La insistencia del pueblo revela tres deseos profundos. Primero, ser como todas las naciones. La comparación vuelve a aparecer. Israel ya no quiere ser diferente. La identidad espiritual se vuelve una carga. Ser un pueblo gobernado por Dios requiere fe constante. Ser como los demás parece más sencillo. Segundo, nuestro rey nos gobernará. Esta frase es reveladora. Dios ya los gobernaba, pero ahora quieren alguien visible, tangible, accesible. No quieren un Dios que hable desde el cielo. Quieren una figura que camine delante de ellos. El deseo no es solo liderazgo, es control visible. Tercero, hará nuestras guerras. Aquí se revela el temor que impulsa la decisión. El pueblo quiere protección, pero no quiere depender de Dios para obtenerla. Prefieren un sistema militar humano antes que confiar en la intervención divina. El recuerdo de victorias pasadas con Dios ya no es suficiente. El miedo al futuro domina. Este pasaje revela una verdad dura. Cuando el miedo gobierna, la fe se reduce a recuerdos. Israel había visto a Dios pelear por ellos, pero ahora quieren un rey que lo haga. No niegan que Dios exista, pero ya no confían en su método. También es importante notar que el pueblo dice, nuestro rey. Hay un sentido de pertenencia falsa. Quieren algo que puedan llamar suyo, algo que represente su fuerza colectiva. El gobierno de Dios requiere rendición. El gobierno humano ofrece identidad nacional, y el pueblo elige lo segundo. Aquí se cumple algo doloroso. La advertencia fue clara, pero el deseo fue más fuerte. Este es uno de los momentos más tristes del capítulo, porque muestra que Dios habló, pero el corazón ya estaba decidido. La verdad no faltó, faltó humildad. Este pasaje nos confronta hoy con una pregunta esencial. ¿Cuántas veces decimos no a Dios no con palabras, sino con decisiones insistentes? ¿Cuántas veces escuchamos la verdad, pero seguimos adelante porque queremos sentirnos como los demás, seguros, visibles, fuertes? Israel no rechazó a Dios con blasfemia, lo rechazó con una elección. Y eso es lo más peligroso, cuando el rechazo no parece rebelión, sino lógica. Cuando la desobediencia se disfraza de prudencia. Esta parte nos deja una advertencia clara.
Cuando el corazón decide no escuchar, ni la voz profética más clara puede detenerlo. Dios habló, Samuel habló, el precio fue explicado, y aún así, el pueblo eligió. Y ahora solo queda una cosa: Dios permitirá, no porque esté de acuerdo, sino porque el corazón humano insistió. En 1 Samuel 8:20, y nosotros seremos también como todas las naciones. Esta frase es breve, pero devastadora. Resume el deseo más profundo del corazón del pueblo en ese momento: dejar de ser distintos. Israel no estaba pidiendo solo un cambio de gobierno, estaba renunciando a su identidad espiritual. Ser como las demás naciones significaba abandonar aquello que los hacía únicos, ser un pueblo gobernado directamente por Dios. La diferencia de Israel nunca fue su fuerza militar, ni su organización política, ni su economía. Su verdadera diferencia era esta: Dios reinaba sobre ellos. No tenían rey porque no lo necesitaban. Dios los guiaba, los defendía y peleaba por ellos. Pero esa diferencia comenzó a sentirse como una desventaja cuando compararon su camino con el de otros pueblos. Aquí se revela un principio profundo: la comparación siempre erosiona la identidad espiritual. Mientras Israel miró a Dios, caminó con propósito. Cuando empezó a mirar a las naciones, comenzó a sentirse incompleto. El problema no fue la falta de bendición, sino la pérdida de enfoque. Ser como las demás naciones suena a integración, pero en realidad es asimilación espiritual. Es el deseo de encajar, aun si eso implica diluir la fe. El pueblo ya no quería cargar con el peso de confiar en un Dios invisible. Quería la comodidad de un modelo probado por el mundo, aunque ese modelo estuviera vacío de pacto. Esta frase también revela cansancio espiritual. Ser un pueblo distinto requiere obediencia, fe y dependencia constante. Ser como los demás parece más sencillo, menos exigente. El corazón humano, cuando se cansa de depender de Dios, busca atajos que prometen estabilidad sin compromiso espiritual. Aquí ocurre algo muy serio. Israel deja de ver su diferencia como privilegio y empieza a verla como carga. Lo que antes los separaba para gloria, ahora los separa para incomodidad. Y cuando la diferencia deja de ser valorada, el corazón comienza a negociar principios. Este pasaje nos confronta directamente hoy. Muchas veces el deseo de ser como los demás se disfraza de modernidad, adaptación o sabiduría práctica, pero en el fondo suele ser una renuncia silenciosa a la dependencia de Dios. No siempre se abandona la fe de forma explícita, a veces se la relega a un segundo plano. Israel no dijo: dejaremos de adorar a Dios. Dijeron: queremos un rey como los demás. El rechazo fue sutil, pero real. Dios seguiría siendo invocado, pero ya no sería el rey. Pasaría de gobernar a acompañar, de dirigir a respaldar, de ser el centro a ser un recurso. Esta parte del capítulo nos deja una advertencia clara: cuando el pueblo de Dios desea parecerse al mundo, termina perdiendo la autoridad espiritual que lo distinguía. El mundo nunca fue modelo para Israel. Israel fue llamado a ser señal para el mundo. La identidad espiritual no se conserva por costumbre, sino por convicción. Cuando la convicción se debilita, la comparación toma el control, y cuando la comparación gobierna, la fe comienza a negociarse. Israel está a punto de obtener lo que quiere, pero en el proceso está dejando atrás algo que no puede recuperarse fácilmente: la conciencia de ser gobernados directamente por Dios. Esta parte nos deja una pregunta que atraviesa generaciones. ¿Valoramos nuestra diferencia espiritual o la vemos como un obstáculo para encajar? Porque el día que el pueblo de Dios desea ser como los demás, deja de cumplir su propósito, y lo que sigue no es progreso, sino pérdida de dirección. En 1 Samuel 8, 21, 22, se narra: y oyó Samuel todas las palabras del pueblo, y las refirió en oídos del Señor. Y el Señor dijo a Samuel: oye su voz, y pon rey sobre ellos. Entonces Samuel dijo a los varones de Israel: idos cada uno a vuestra ciudad. Este es uno de los momentos más sobrios y solemnes del capítulo. No hay enojo explícito, no hay castigo inmediato, no hay milagros ni señales, hay permiso, y a veces el permiso de Dios es más serio que una negativa. Samuel vuelve a hacer lo correcto, escucha al pueblo y lleva todo delante de Dios.
no actúa por presión social ni por cansancio espiritual. Presenta el clamor exactamente como fue expresado. Esto revela que el proceso ha sido justo, transparente y plenamente consciente. Nada se hizo a espaldas de Dios. La respuesta divina es breve y contundente. Oye su voz y pon rey sobre ellos. No hay argumento adicional, no hay nueva advertencia, no hay insistencia. Dios concede. Pero esta concesión no es celebración, es retiro. Dios permite lo que el pueblo ha decidido, pero ya no interviene para detenerlos. Aquí se cumple una verdad profunda. Cuando Dios concede lo que insistimos en pedir contra su advertencia, lo hace respetando nuestra elección, no bendiciéndola. El permiso de Dios no borra todo lo que ya dijo antes. Las advertencias permanecen vigentes. El precio ya fue explicado. La responsabilidad ahora es del pueblo. Dios no los abandona completamente, pero deja que caminen el camino que eligieron. El detalle final es clave. Idos cada uno a vuestra ciudad. No hay celebración nacional, no hay júbilo, no hay unción inmediata. El pueblo vuelve a casa. Es como si Dios dijera: han decidido, ahora esperen las consecuencias. El silencio que sigue no es vacío, es expectante. Este momento revela una faceta poco entendida del carácter de Dios. Dios no fuerza su gobierno. Él propone, guía, advierte, corrige, pero no gobierna por imposición. Cuando el corazón insiste, Dios permite. Y esa permisividad es una forma de juicio pedagógico. Aprender por experiencia lo que no se quiso aprender por obediencia. Aquí también se rompe una ilusión común. Creer que si Dios permite algo, entonces estará completamente comprometido con ese camino. No siempre. Dios seguirá siendo fiel, pero el nivel de cobertura cambia cuando dejamos de caminar en su diseño. Esta parte nos confronta con una pregunta profunda y personal. ¿Cuántas veces Dios ha dicho: hazlo no porque era su deseo, sino porque insistimos en ello? ¿Cuántas veces confundimos el permiso con la aprobación? Dios concedió un rey, pero el texto deja claro que algo se perdió en el proceso. El pueblo tendrá lo que pidió, pero ya no tendrá lo que tenía antes de pedirlo. El gobierno directo de Dios será reemplazado por una estructura humana, con todo su peso y limitaciones. Esta parte nos deja una advertencia solemne. Cuando Dios se retira de insistir, no es porque dejó de amar, sino porque respeta la decisión humana, y ese respeto puede doler más que una corrección directa. Israel ya eligió. Dios lo permitió. Ahora solo queda vivir lo que pidieron. Primera de Samuel 8 no termina con un rey coronado, sino con un silencio inquietante. Dios concede lo que el pueblo pidió, pero ese permiso marca un antes y un después. Israel no deja de ser pueblo de Dios en ese instante, pero deja de ser gobernado directamente por Él. Y esa diferencia lo cambia todo. El gran conflicto de este capítulo no es político, es espiritual. No se trata de monarquía contra jueces, sino de confianza contra control. El pueblo prefirió un rey visible a un Dios invisible. Prefirió estructura humana a dependencia divina. Prefirió sentirse como las demás naciones antes que vivir como un pueblo apartado. Dios no fue rechazado porque fallara, sino porque exigía fe. Gobernar bajo Dios requería escuchar, esperar, obedecer sin ver siempre resultados inmediatos. Un rey humano prometía rapidez, orden y presencia constante, pero lo que parecía seguridad era, en realidad, intercambio de libertad por control. Este capítulo nos enseña una verdad profunda y actual. El corazón humano suele preferir lo que puede ver, aunque lo que no ve sea eterno. Preferimos líderes visibles a una voz que nos confronte por dentro. Preferimos sistemas que nos digan qué hacer antes que un Dios que nos forme el carácter. Israel no pidió un rey para rechazar a Dios abiertamente, sino para reducir su influencia. Querían que Dios estuviera, pero no que gobernara. Querían su ayuda, pero no su autoridad. Y esa es una tentación constante para todo creyente y toda comunidad. Dios advirtió, Dios explicó, Dios fue paciente, pero cuando el pueblo insistió, Dios permitió. Y aquí está la lección final. Lo que Dios permite no siempre es lo que Dios desea, pero siempre será lo que el corazón insistió en elegir. El permiso de Dios no cancela sus advertencias,
Las consecuencias no se anulan porque el pedido fue concedido. Este capítulo nos deja una pregunta que no es histórica, sino personal. Cuando tomamos decisiones importantes, ¿buscamos el gobierno de Dios o solo alivio inmediato? ¿Queremos que Dios reine o solo que nos ayude cuando lo necesitamos? 1 Samuel 8 nos recuerda que Dios no compite por el trono del corazón. Si lo queremos como rey, Él gobierna con fidelidad. Si lo queremos solo como recurso, Él se aparta con respeto. La historia de Israel seguirá. Habrá reyes buenos y malos, victorias y caídas, pero nada será igual que cuando Dios era el rey directo. Algo se perdió en ese momento, la simplicidad de depender completamente de Él. Este estudio nos invita a revisar nuestras propias peticiones, porque no todo lo que pedimos nos acerca a Dios y no todo lo que parece prudente honra su gobierno. La pregunta final permanece abierta, como un espejo frente al corazón. ¿Preferimos la seguridad humana o el gobierno divino? Y la respuesta, como en Israel, no se da con palabras sino con decisiones. Si buscas crecer en tu conocimiento de la palabra de Dios y profundizar en tus estudios bíblicos, te invitamos a suscribirte a nuestro canal Sabiduría Bíblica. Aquí encontrarás reflexiones profundas, estudios bíblicos detallados y enseñanzas para fortalecer tu fe. No olvides darle clic a la campanita para no perderte ningún contenido, y si este mensaje ha sido de bendición para ti, compártelo con otros para que también puedan crecer espiritualmente. Únete a nuestra comunidad y sigue avanzando en tu caminar con Dios.